Ahora los invito a escuchar a mi compañera Marta Doris Montoya con la ponencia La educación superior inclusiva, una mirada desde la justicia social. Martica. Muy buenos días, a estar con ustedes en este espacio y compartir la ponencia. Me permiten entonces, comparto pantalla para compartir la presentación. Ok. Como nos lo introducía la compañera, como hacía la introducción a la mesa, nuestra compañera Ángela Cadavid, a esa experiencia en el marco de lo que es la justicia social y la inclusión. Desde esta perspectiva, entonces, tiene un sentido pensarnos la educación inclusiva con una mirada que apela a nuestra capacidad de reconocernos y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita entonces a trabajar poco a poco hacia nuestra propia construcción y la de nuestros enfoques de la educación coherentes con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestros tiempos. En este sentido, entonces, la educación superior crea una cultura inclusiva que requiere de cambiar la mirada, de movernos hacia otros elementos que implica aquellos procesos que llevan a incrementar la participación de los estudiantes y a reducir su exclusión del currículo común, de la cultura y la comunidad. En este sentido, la inclusión hace referencia a la participación de todos en la comunidad de una forma activa, política y social que garantice la convivencia democrática. Es a partir de ello donde nosotros esto es un factor determinante de su praxis pedagógica, desde una perspectiva sugestional, una posición, un punto inaugural, posee un valor de principio, revela la posición de quien mira, desde dónde mira, qué altura se atribuye al mirar, en qué lugar deja o ubica quién es mirado. Desde esta posición, los argumentos que esgrimimos para comprender u ubicar el tema de la inclusión deriva en las palabras de Murcia y Jaramillo, en la cual la configuración y estabilidad de las significaciones imaginarias sociales dependen de las referencias que sobre ellas se realicen. Así que para poder transformar la escuela debemos comprender a fondo las significaciones que sobre ella tienen las comunidades. Solo de esta forma será posible reedificar nuevas significaciones que nos lleven a transformarla. Nos plantea, por lo tanto, una mirada crítica a lo que son los procesos de inclusión educativa, mirar esos dilemas de la realidad concreta, y esos dilemas de la realidad completa nos apelan a modelos democráticos de participación y diálogo, qué tipos de modelos y participación tenemos, cómo están nuestras comunidades, cómo están participando las comunidades, qué tanto las comunidades hacen parte de nuestros procesos, ampliar la voz de los más débiles, los menos escuchados, los más marginados. Desde esta perspectiva, accionar el pensar en clave de diversidad nos empela las prácticas inclusivas, y en estas prácticas inclusivas tener claro que el autoconcepto, la autoestima, la motivación y sus disposiciones frente a los procesos de inclusión fortalece la subjetividad que se construye en procesos de inclusión de educación superior, sobre todo en mirada de sus prácticas. Desde allí, el potencial de la diversidad como elemento que articule, movilice los procesos de inclusión implica nuevas formas de comprender la realidad social, a fin obviamente de enriquecer esos ámbitos culturales, pero además la diversidad de praxis es clave para entender la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, entonces, los argumentos anteriores son materia de análisis y debate
plantean perentoriamente la necesidad de vincular la educación superior con la inclusión tanto social como educativa, que a tono con Sonia Brito, quien plantea dos razones fundamentales. El primero refiere el hecho que el joven de los sectores sociales desfavorecidos debe superar las barreras económicas y sociales para acceder a la universidad, por las consabidas desigualdades que arrastra la formación escolar, y segundo, debe superar las condiciones y barreras culturales para equiparar las desviaciones y desventajas de un sistema inequitativo. Lo establecido requiere indagar en relación al alcance del concepto de inclusión en la educación superior, pues no debe abarcarse solo desde el área educativa, sino que además es perentorio incluir lo social, de allí el binomio propuesto. Entonces, esa realidad social y su acción es necesario mirar y concebir esa realidad histórica como una pluralidad de proyectos de vida sociales demarcados por las acciones de los diferentes sujetos que la conforman. Se establecen entonces unas prácticas habituales de vida que le dan sentido y que obviamente la constituyen. Pensar en clave de diversidad para abrir la puerta a formas particulares de habitar el mundo que lo enriquece, le dan vida por su multiplicidad y variedad, prácticas que despliegan en un sentido de vida potenciado. Entonces, la educación inclusiva es, ante todo y en primer lugar, una cuestión de derechos humanos. Desde esta perspectiva, pensar la diversidad como centro del actual educativo permite consolidar nuevas formas de accesibilidad cultural, pero además la inclusión a nivel de educación superior, desde esta perspectiva, trae consigo un abordaje desde un enfoque integral, considerando las necesidades de todo el alumnado, cuya base está demarcada por una dimensión cultural y comunitaria. Vivir políticamente mayor a las instituciones de educación superior, las cuales han de posibilitar la experiencia de la compasión, la solidaridad, que nos van a permitir mirar en ese contexto de desenvolvimiento para una conciencia social y mirarnos desde la diversidad que apela a lo humano y que apela a la condición particular de cada uno. Entonces, una cultura de la diversidad que no consiste en que las culturas minoritarias se han de someter a las condiciones que le imponga la cultura hegemónica, sino justamente lo contrario. La cultura de la diversidad exige que sea la sociedad la que cambie sus comportamientos y sus actitudes con respecto a los colectivos marginados para que estos no se vean sometidos a la tiranía de la normalidad. Entonces, la cultura inclusiva en el aula nos invita a romper las barreras del silencio, del miedo a lo desconocido. Por lo tanto, ese binomio de la inclusión social y educativa nos plantea un sentido de experiencia de vida que disloca lo cotidiano y trastoca la realidad, en tanto de los asuntos humanos, relegando una perspectiva minimalista de la diferencia que reproduce las desigualdades, o una perspectiva profunda de la pluralidad que posibilite la justicia social y la equidad, para que surja la corresponsabilidad con los ambientes culturales, sociales, laborales, ambientales, políticos y económicos en donde se desenvuelven las personas. En esta polifonía envuelve compromisos de educación inclusiva desde una mirada crítica que conlleve a una vida política, y esta vida política permita una mirada distinta a la diferencia para acogerla y respetarla, en lugar de abandonarla, relegarla e ignorarla. De otro lado, esa mirada crítica implica la comprensión de los sujetos en su condición humana, prescindiendo de los prejuicios y estigmatizaciones que los sitúan en desventaja y promueven la desigualdad y la exclusión, para en lugar de ello otorgar posibilidades para contribuir a la solución exhaustiva de las problemáticas sociales. Plantear la justicia social y su importancia en términos de educación inclusiva desde la educación superior radica que ésta debe considerarse como una virtud política por excelencia, toda vez que es la única virtud que se ocupa del bien común. Dicho planteamiento nos lleva a la necesidad de reconocer la educación y que desde el ámbito
que desde el ámbito de un Estado social de derechos hay condiciones, necesidades, expectativas, problemáticas que llegan a la escuela. De allí la implicancia de la educación inclusiva como hecho social latente que involucra no solo formación de cada un individuo a los intereses de cada sociedad en particular, sino también se encarga del cultivo de la humanidad y aspectos que posibilitan la vida en común. Al igual que la capacidad de ser y estar cada uno en particular, no en función de los intereses estructurales, sino desde sus condiciones reales de existencia. Una perspectiva de desarrollo de las potencialidades que a la vez despliega las libertades, las titularidades, condiciones necesarias para el fortalecimiento de la capacidad de agenciamiento que no es ajeno en el marco de la justicia social. De allí la trascendencia de pensar la educación inclusiva superior como un bien común que invita a ser reconocida por todos, abarcando las condiciones de vida social con las cuales los estudiantes, las familias y los colectivos logran el bienestar. Desde esta perspectiva, entonces, la trascendencia de pensar la educación inclusiva superior como bien común que invita a ser reconocidas por todos, abarcando las condiciones de vida social y de bienestar. De allí la importancia del binomio planteado de inclusión versus inclusión educativa, que nos invita entonces a ese desarrollo de capacidades y potencialidades que están inmersos en las realidades sociales que hoy invitan a una mirada distinta de esa realidad para que la educación superior inclusiva tenga una perspectiva abarcante y que sea un bien común.